Hola, buenas tardes alumnos. Van a ver que este video va a seguir a continuación del anterior, ¿sí? Van a ver esta misma circunferencia, el mismo deslizador, ¿sí? Para, bueno, terminar de explicar la clase del viernes, donde nos habíamos quedado, ¿sí? Habíamos completado un cuadrito, ¿no? Que es este de acá, cuadrantes, el seno, el coseno, tangente, primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. ¿Sí? Recordemos que los cuadrantes son con respecto a los ejes cartesianos, ¿no? Recuerdan que en donde estoy el mouse, sigan el mouse, esta primera parte, esta parte del plano donde todos los valores de x y de y son positivos, se le llamaba primer cuadrante. En este de acá, en el de la izquierda, donde ya los valores de x eran negativos, pero los de y siguen positivos, es el segundo cuadrante. El tercer cuadrante vendría a ser el lado oscuro, ¿no? Donde está tanto los negativos de x como los negativos de y, ¿sí? Y por último el cuarto cuadrante, que están los valores positivos de x, pero los negativos de y, ¿sí? Y ahora bien, ¿qué vamos a ver nosotros en relación a eh, trigonometría, ¿no? Que dependiendo de dónde hagamos en donde realicemos el ángulo, ¿sí? El seno de qué ángulo, ya sea en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante, me va a dar un resultado positivo o negativo, dependiendo del cuadrante en el que estemos. A ver, entonces, sigan este ángulo alfa de acá. Siempre, siempre, siempre vamos a tomar el ángulo como referencia, ¿no? Siempre vamos a tomar el ángulo que se forma con respecto al eje X positivo, es decir, el de la derecha, este que se está formando acá, ¿sí? Con respecto a, bueno, este segmento, ¿sí? Siempre vamos a tomar como referencia ese ángulo, siempre, ¿sí? Tengan presente esto. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que vamos a decir es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es poner solamente el nombre. Después se van a dar cuenta por qué. Porque si yo coloco el número se van a confundir un poco, ya que las medidas estas siempre son positivas, ¿no? Si yo les digo, mídanme el segmento, este segmento de acá en azul o este de naranja, y jamás les va a dar un resultado negativo, aunque estén de este lado. Porque la medida de un segmento nunca va a ser negativa, ¿no? Nunca me va a dar menos 2 metros, menos 5 centímetros. Entonces, fíjense, recordemos que si nosotros queremos hacer el seno de un ángulo que está en el primer cuadrante, y si está en el primer cuadrante, ¿no? Ya datos que podemos ir sacando. Si está en el primer cuadrante, fíjense, fíjense, fíjense el angulito, ¿no? Acá está todo en el primer cuadrante, primer cuadrante, primer cuadrante. Ya está llegando a su límite. Llega a 90 y después pasa ¿a dónde? Al segundo cuadrante. Entonces, el primer cuadrante está comprendido entre qué ángulos? Y entre 0 y 90 grados, ¿no? Ahí va a estar tu primer cuadrante, ¿no? Después de 90 a 180, después de 180 a 270 y de 270 a 360, ¿no? Recordemos que si este ángulo, yo lo sigo, da un giro completo, ¿no? Formándome la circunferencia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El seno, ¿sí? Recordemos que es hacer, el seno del ángulo es hacer cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Básicamente, guiándome con esta circunferencia trigonométrica, el seno, acá, ¿sí? Lo vamos a ver con respecto a qué eje, eje Y o eje X. Y el seno con respecto al eje X, al eje Y, perdón, ¿no? Yo me voy a guiar cuánto mide, ¿sí? Dependiendo, yo me podría imaginar acá, ¿no? Eh, esta línea. Esperen que quiero que... Ahí está, se vea bien. Yo me podría imaginar... ¿No? Justamente este segmento de acá, ¿sí? Este segmento que voy a unir acá, esta K. Si yo supiera cuánto mide K, también sé cuánto mide seno, porque fíjense que se me formó como una especie de rectángulo, ¿no? Entonces yo justamente para saber cuánto mide ese ángulo C, este lado C, este lado de seno, ¿no? El lado de naranja, ¿sí? Me guío con respecto al eje Y.
¿sí? Entonces yo me fijo acá que los valores de y son positivos o negativos. Y positivos. Entonces si vos agarrás un ángulo, ¿sí? El seno de un ángulo que está comprendido entre 0 y 90, es decir, que está en el primer cuadrante, te va a dar un resultado positivo, ¿sí? Ahora, el coseno, ¿sí? Perdón, ahí. El coseno, vemos que es este segmento de acá, ¿sí? Está relacionado con qué eje, con el eje Y o con el eje X. Sí, acá se ve claramente que es con respecto al eje X, ¿no? Y está donde se encuentran los valores positivos de X. Por lo tanto, si yo hago el coseno de un ángulo que está comprendido entre 0 y 90, es decir, del primer cuadrante, también te da un resultado positivo. Y ahora la tangente, para averiguarlo, me guío con estos resultados que obtuve acá. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que la tangente del ángulo es hacer seno sobre coseno. Y si yo hago positivo dividido positivo, me da positivo, ¿sí? Entonces, si uno lo realiza en el primer cuadrante, te va a dar todo positivo, ¿sí? Si vos haces el seno de 30, de 40, de 60, te da positivo. Si haces el coseno de 30, 40, lo mismo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si toma el ángulo, ¿no? Medidas superiores a 90? Ya nos vamos al segundo cuadrante, ¿no? Las medidas, si yo se las pongo, van a ser siempre positivas, ¿sí? Ahora fíjense, el seno del ángulo, ¿con qué eje me voy a guiar? Dijimos, con el eje Y, ¿no? Entonces, veo este lado naranja y me voy a guiar con respecto al Y, es decir, a esta partecita de acá, ¿sí? Por ejemplo, acá mide 140, ¿no? Entonces, acá Y, ¿los valores son positivos o negativos? Y positivos. Ah, bueno, entonces si yo hago el seno de 140, de 150, de 95, me va a dar resultados positivos. En cambio, ya el coseno, ¿sí? Fíjense a qué valores de X les corresponde, dónde está situado este segmento, en los negativos, ¿no? Entonces, cuando yo haga el coseno de 91, de 95, de 100, de 120, de 130, es decir, un ángulo que está entre 90 y 180, me va a dar un resultado negativo. Ahora bien, la tangente es hacer seno sobre coseno. Más dividido menos, me da menos. Esto quiere decir que la tangente en el segundo cuadrante va a ser negativa. Ahora bien, en el segundo cuadrante. Ahora bien, en el tercer cuadrante ya me paso de 180, ¿sí? Y es de 180 a 270. Fíjense que el ángulo es siempre, ¿sí? El que tomo como referencia. Eje X positivo con este segmento de acá, ¿sí? ¿Se ve eso? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Ahora me fijo de vuelta. El coseno es el azul, el seno, el naranja. Ahora me fijo que tanto el seno como el coseno, ¿sí? Los valores que están en ese segmento son negativos, tanto en el coseno como en el seno. Fíjense, si yo me guío con respecto al eje Y, son negativos. Entonces, tanto el seno como el coseno, en el tercer cuadrante, me va a dar resultados negativos. Hagan el seno o el coseno de 190, de 200, de 220, de 250, les va a dar negativos. Ahora, en cambio, si saco la tangente, menos dividido menos me va a dar más. Hagan la tangente de 190, de 200, de 210 y les va a dar como resultado algo positivo, ¿sí? En cambio, si ya me paso de 270 y estoy entre 270 y 360, es decir, por ejemplo, 300 grados, 320, 280, 340, ¿sí? Fíjense el seno, ¿sí? El de naranja, el seno, ¿con qué valores de y está relacionado? Con los negativos. Entonces, si yo hago el seno de un ángulo que está en el cuarto cuadrante, me va a dar algo negativo, ¿sí? En cambio, si lo hago con el coseno, ¿no? Si lo hago con el coseno, fíjense que los valores de X son positivos, ¿sí? Y ahora, si hago menos dividido más, esto me da negativo, ¿sí? De esta forma armamos este cuadrito que es bastante importante, ¿sí?
Nosotros hicimos una pequeña ejercitación con una fotocopia, ¿sí? Habíamos puesto mayor, menor, hicimos un par de ejercitaciones, ¿no? Y siempre tengan presente esto, que el ángulo que nosotros vamos a tomar como referencia siempre es el que se forma con el eje X positivo, ¿sí? Para finalizar, lo que sí teníamos que tener en cuenta era lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá, uno, es verdad, toma como referencia el ángulo 136. Pero si yo quisiera hacerlo con respecto a este triangulito rectángulo, yo no puedo tomar este 136, ¿no? Porque este 136 es el ángulo que forma este segmento con este eje X. No está dentro de este triangulito. Lo que yo tendría que hacer es sacar el ángulo que está acá. Este de ahí, el que se me formó recién, el beta. Este. ¿Sí? Fíjense. Y el beta no es que mide cualquier cosa, ¿sí? Fíjense, este 136 y este 44. Ambos suman ¿cuánto? 180. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir una cosa. Si vos haces el seno, por ejemplo, de 136 o de, 136 o de 44, te va a dar como resultado lo mismo. Pero, el seno de 44 grados, ¿sí? Te da algo positivo. A ver, el seno de 136 también da positivo. Vamos con el coseno, que ahí sí se va a ver mejor. El coseno, si vos haces el coseno de 44, como está en el primer cuadrante el 44, te va a dar algo positivo. Está acá mi cuadrito. Pero si yo ya me voy al segundo, si hago el coseno de 136, te va a dar lo mismo, el mismo numerito, pero negativo. Hagan en su calculadora. Coseno de 44 les va a dar un valor. Coseno de 136 le va a dar el mismo valor, pero negativo. ¿Sí? Justamente por esto que estoy marcando acá. ¿Sí? Porque es lo que le falta a este justamente 136, ¿no? Para llegar a 180. Entonces, bueno, se marca este 44. Y nosotros, obviamente, acá lo que hacemos es sacar el coseno de 44, ¿sí? Para averiguar el valor, ¿no? De este ángulo, si yo quisiera averiguarlo, ¿no? El coseno del ángulo. Y me da como resultado algo positivo. Sí, está bien, pero como está en el segundo cuadrante, el 136, ¿no? Yo me guío con esta medición, ¿no? Pero bueno, no los tiene que confundir eso, tengan cuidado, ¿sí? Yo tomo como referencia, sí, este ángulo, el que se forma con respecto al eje X positivo. Pero si yo quisiera resolver esto, ¿sí? Si yo quisiera averiguar el coseno del ángulo alfa, guiándome por este triangulito, tengo que tomar como referencia ahora este pequeño ángulo que me forma acá. Y el resultado es el mismo que el 136. Si ustedes hacen coseno de 44 y coseno de 136, el valor es el mismo. Nada más que como el 136 se encuentra en el segundo cuadrante, bueno, ahí la cosa cambia. Me da el mismo numerito, pero negativo. ¿Sí? El 44 al estar en el primer cuadrante nos da algo positivo. Así que bueno, esto igual, de todas formas, vamos a entrar en mayor detalle después, ¿sí? Cuando veamos ecuaciones más que nada, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan, ¿sí? Me avisan.